por ejemplo, NV, vimos en el tema anterior que me enseña environment, las variables de entorno. Dijimos que las variables de entorno se vuelcan cuando creo una sesión, cuando inicio el sistema con un usuario. Entonces, pues para el usuario profesor que se está ejecutando en mi terminal, pues yo tengo una shell asignada que es /bin/bash. Tengo pues una gestión de la interfaz gráfica de una determinada manera. Tengo un directorio de trabajo que es mi home. Tengo un logname, ¿vale? Entonces, dentro de las variables que yo tengo aquí, pues por ejemplo tengo pues la home también, que cuando ponemos $home, lo que estamos diciendo es el valor de la variable de entorno home, úsalo. Es como poner /home/profesor. Entonces, todo esto son las variables de entorno. Bueno, yo podría decirle, ordéname estas variables por orden alfabético, porque ahora mismo no están por orden alfabético, ¿vale? Pues para poder hacer eso, tengo el comando short. El comando short ordena un determinado fichero que yo le pase. Si, por ejemplo, yo quiero los ficheros estos de las librerías que me los ordene, si pongo short ese nombre, pues ahora me lo va a ordenar por orden alfabético, ¿vale? Van a empezar pues los 4000 estos a ponerme de la A a la Z, ¿no? Porque es por defecto el orden es alfabético. Entonces, lo que os decía, ¿cómo podríamos hacer esto sin pasar por un fichero intermedio? Pues para poder hacer esto sin pasar por un fichero intermedio, a ver, lo que hacemos es, esas variables cojo y utilizo simplemente short. Lo concatena short. La salida de las variables se la vas a enviar short y vas a sacar entonces una salida ordenada. ¿Vale? Entonces ahora sí que salen las variables ordenadas por el alfabético. Entonces empieza la C, la D, la G, las variables ordenadas. ¿Vale? Bueno, pues esto mismo lo podemos hacer con muchas otras cosas. Por ejemplo, una cosa típica es, podemos ver el fichero, acordaros, passwd, me enseña una línea por cada usuario que yo tenga. Pero si quisiera verlo, o sea, están ordenadas por el user ID, por el identificador de usuario, pero ¿y si quisiera verlo por el nombre de usuario de forma alfabética? Pues con short la salida de ese cat la muestro pero ordenada. Entonces, pues aquí lo vemos de la A a la Z. Si quisiera que fuera de la Z a la A, con short -R lo veo al revés, es el reverse, ¿vale? De la Z a la A. Si quisiera que lo ordenaras, pero en lugar de por el UID, ordenarla, por ejemplo, por el GID, por el identificador de grupo, te tengo que decir que utilices otro campo para ordenar, ¿vale? Entonces, que no sea exactamente el tercero, que es el que viene por defecto en el fichero, porque cuando yo pongo short -R, como no estoy especificando nada, me lo hace por la primera, pues el primer carácter que se encuentra en la línea, no lo hace en función de nada. De hecho, short no tiene por qué saber que aquí hay varios campos separados con 2 puntos. Entonces, ¿puedo llegar a decirle esas cosas con short? O sea, con comandos, con opciones. Pues la respuesta es sí. Con short -t te indico que va a haber un separador. Concretamente te digo que el separador de campos van a ser los 2 puntos, ¿vale? Y a continuación te puedo decir qué clave va a ser la clave de ordenación. Concretamente, si separas con 2 puntos los campos, pues tengo un campo que es el nombre, esto es el password, esto es el indicador de usuario y esto es el indicador de grupo. Entonces es el número 1, 2, 3, 4 separados por los 2 puntos. De manera que ahora me ordenas con el grupo, pero como por defecto tú ordenas de forma alfabética y esto es un número, te tengo que decir con la N que aquí la clave es numérica, ¿vale? Entonces, con todo esta historia que os he contado, ahora ordeno en función del grupo de este otro. ¿Vale? Ordena en función del grupo. Si os fijáis, pues bueno, es que es un poquito complicado de ver, pero veis, este 113 tiene este grupo y por eso viene aquí al fondo, os viene aquí al final.
¿vale? En lugar de estar más arriba, que por ejemplo el 114 está aquí porque tiene un grupo que tiene menos, un número menos, ¿vale? Entonces, pues eso, short es bastante potente porque me permite, bueno, y podría hacerlo al revés, además, podría decirle, y además de hacerlo con el separador de los dos puntos, el cuarto campo separado con dos puntos y de forma numérica, hazlo reverse, o sea, hazlo del lugar del cero al infinito, del infinito al cero, ¿vale? Entonces, veis, ahora empieza por el número más alto y llega hasta el cero. Entonces, short también es muy potente porque concatenado con otro fichero de salida me permite pues hacer búsquedas, o sea, hacer ordenaciones pues concretas, ¿vale? Y estas pues os pido algunas en los ejercicios y tenéis ahí ayuda sobre algunos ejemplos donde podéis ver cosas muy concretas, ¿vale? Después, las variables de entorno hemos comentado que se pueden ver con NV, pero se pueden crear. Nosotros con export el nombre de una variable igual a un valor, creamos esa variable, ¿vale? Si, por ejemplo, nos inventamos una variable, z igual hola, ¿vale? Si yo ahora quiero ver el valor de una variable, os he dicho que si yo ahora hago eco $z, veo el valor de esa variable. Con dólar, el nombre de la variable, veo el valor almacenado en la variable. Entonces, z es una variable que su valor es sola, está almacenado y yo lo puedo ver con dólar. Eco al final es un comando un poco tonto porque eco es pues como eco, ¿no? Eco lo que hace, hola, ¿qué tal? Repite lo que le diga. ¿Vale? Con la salvedad de que si lo que le digo es el nombre de, no es un literal como hola, ¿qué tal? Sino que es con dólar el valor de una variable que existe, por ejemplo, home es una variable de entorno que existe, ¿veis? Home profesor me enseña el valor de esa variable, ¿vale? Entonces eco lo usamos para ver el valor de variables. Bueno, pues si es una variable que acabo de crear como z y la creo en tanto que le asigno un valor, ¿vale? Pues directamente me lo enseña, ¿vale? ¿Qué ocurre con este export que acabo de hacer? Pues este export lo que hace es que esta variable que acabo de crear la crea como variable de entorno. Entonces, si yo pongo nv, pues yo aquí tendré z por algún lugar. Como ahora sabemos que sabemos ordenar cosas, ¿vale? Que pues con nv vamos a ordenar, ¿veis? Y aquí aparece z, que es la última, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre con esto? O sea, las variables se crean así, son variables de entorno. Las variables de entorno las heredan todos los terminales hijas que yo que yo cree. Si yo ahora genero una terminal, desde esa terminal, por ejemplo, ejecutando bash, yo acabo de crear una terminal hija de esta terminal y con PS puedo comprobar que hay dos bash. Tenemos este bash y un segundo bash que es la hija, que tiene un PID posterior, pues esta tiene también la variable z. Si yo le digo eco $z, sabe de lo que le estoy hablando, ¿vale? Entonces, las variables de entorno sirven para que un usuario tenga una serie de contenidos con los que pueda trabajar, de valores almacenados en esas variables. Lo que ocurre es que con Sport esa variable existe durante la sesión. Existe, en la anterior os explico las formas en las que yo puedo que esto perviva, puedo almacenar esto más allá de mi sesión. Por ejemplo, está el fichero etc environment, que es un fichero que está pensado para que yo haga esto. Por ejemplo, la típica variable que se almacena más allá de la sesión para que esté siempre presente es path. Path es una variable de entorno que lo que hace es que me lista dónde están las ubicaciones de los ejecutables que puede utilizar el sistema. Entonces, cualquier ejecutable está o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Es decir, cuando yo digo ejecutables es que cuando yo pongo, por ejemplo, no sé, LS es un programa que alguien ha creado que se puede ejecutar. Entonces, LS está en una de estas ubicaciones. Si yo quisiera comprobar dónde está LS, pues con which
Acordaros que veo, ¿veis? Están dentro de user bin ls. Vale, pues nosotros con la parte de scripts vamos a crear ejecutables. Entonces, si quisiera que mis ejecutables que yo creo se encuentren en el sistema sin que yo te pueda poner toda la ruta de dónde están, sino que simplemente con nombrarlos aparezcan, los tendría que meter dentro de esta ruta. Tendría que poner 2 puntos la ubicación donde están mis ejecutables que estoy creando. Entonces, eso lo podemos hacer editando este fichero. Y si editamos este fichero, pervivirá más allá, o sea, sobrevivirá más allá de mi sesión. Y es una forma de modificar variables de entorno de forma estable.